los tipos de arreglo, o sea, los tipos de sistema de colocación de electrodos en tomografías geoeléctricas. Hay varias formas como se pueden colocar los electrodos en un arreglo para un sistema de tomografía geoeléctrica. O sea, del electrodo A al B se coloca una corriente y entre el electrodo M y el N se mide el voltaje. En esa forma se tiene la resistencia eléctrica, la resistividad eléctrica. De A a B se pasa una corriente eléctrica y se mide un voltaje entre M y N. Un sistema con 4 elementos, con 4 electrodos funcionando en un determinado instante. El arreglo de Schlumberger, el que yo más utilizo. Es bueno para elaborar imágenes de mantos semi-horizontales y zonas no homogéneas de formas diversas. O sea, elementos tectónicos, fallas geológicas, zonas de fracturación, venas. La profundidad de alcance es prácticamente un quinto de la longitud del arreglo. Si el arreglo tiene 100 metros de longitud, profundiza 20 metros. Si tiene 200 metros de longitud, profundiza 40 metros. Tiene una resolución mediana y una cobertura lateral mediana. La cobertura es principalmente a profundidad. En este arreglo Schlumberger, usted pasa la corriente de A a B, como se observa en la figura, y mide el voltaje entre M y N. S, la distancia S, es 5 veces la distancia A. Arreglo Schlumberger, que yo utilizo para tener buena resolución a profundidad. Y está el arreglo Wenner. Es un arreglo rápido, rinde más el ensayo. Hay 2 versiones, Wenner alfa, Wenner beta. La profundidad es un sexto de la longitud del arreglo, similar al Schlumberger, un poco más. No es recomendable para identificar estructuras profundas. No lo recomiendo para identificar fallas geológicas. La resolución no es muy buena, muy poca cobertura lateral, pero tiene muy buena resistencia contra el ruido eléctrico. O sea, el ruido eléctrico afecta menos el ensayo. Arreglo Schlumberger y arreglo Wenner. En el Wenner, los espaciamientos son iguales entre M y N, o sea, en la medición de voltaje, y entre A y M, y entre N y B. La corriente eléctrica se pasa de A a B y se mide el voltaje entre M y N. Como lo vimos, el Schlumberger A es mucho más pequeño. En el Wenner A es igual a la distancia entre electrodos. El arreglo dipolo-dipolo pasa la corriente de A a B a una distancia A y se mide el cambio de voltaje a una distancia NA. Muy bueno para detectar estructuras y venas verticales y cavidades. Profundidad de un quinto de la longitud del arreglo, buena resolución para distinguir estructuras profundas, cobertura lateral mediana. Dipolo-dipolo es una alternativa al Schlumberger. El arreglo polo-dipolo se mide el voltaje entre M y N y la corriente de A hacia el infinito en B. Muy bueno para detectar estructuras verticales, muy poca profundidad.
un tercio de la longitud del arreglo. Buena resolución y buena cobertura lateral. Yo no lo utilizo. Polo-dipolo. El arreglo polo-polo se utiliza muy poco, efectivo para detectar estructuras muy profundas, profundidad hasta 70% de la longitud del arreglo, muy buena profundidad, pero baja resolución, aunque tiene buena cobertura lateral. Pasa la corriente de A a B y se mide el voltaje de M hacia el infinito. Tiempo del ensayo depende del número de electrodos. Entre más electrodos, más tiempo. El Wiener es relativamente rápido, pero es dependiendo también de el número de electrodos. El tiempo depende del tipo de arreglo y el número de electrodos. Yo acostumbro generalmente que un ensayo detallado con 81 electrodos que tiene mi equipo, trabajo durante 3 horas tomando datos. ¿Cuál es el mejor arreglo? Los más utilizados, el Schlumberger, es el que yo uso generalmente. También se usa mucho el dipolo-dipolo. Los demás se usan menos, pero en ciertos casos puede ser de utilidad para determinar cierto elemento, cierta característica. De acuerdo al método utilizado, las pseudosecciones son diferentes, aunque tienen algún parecido. Los arreglos más usados son el Schlumberger y el dipolo-dipolo. Debe tenerse en cuenta la profundidad de investigación, generalmente un quinto. La mayoría de los métodos, un quinto de la longitud. La sensibilidad y el arreglo a los cambios verticales y horizontales de resistividad del terreno. La cobertura horizontal de datos y la relación señal-ruido. Vemos el dipolo-dipolo, el Schlumberger, parecido, mayor profundidad. El Wiener, bastante menor profundidad. De acuerdo al tipo de arreglo, el tiempo de toma de datos, la profundidad y la precisión para la que nosotros queremos obtener. La profundidad de la investigación, sí, depende mucho del tipo de ensayo. El polo-polo alcanza mayores profundidades. El Wiener y Wiener Schlumberger alcanza menores profundidades. La cobertura depende de los arreglos y de la configuración. El espaciamiento entre electrodos es esencial para tener precisión. A menor espaciamiento entre electrodos, mucho más precisas las medidas, mucho mejor caracterizada la estructura de los materiales. Está el arreglo Wiener-Schlumberger, que mezcla el Wiener con el Schlumberger, tiene un buen comportamiento con relación al ruido, una buena resolución. Yo personalmente no utilizo el Wiener-Schlumberger. Es moderadamente sensible a estructuras horizontales y verticales. La profundidad media de investigación es 10 veces más grande que para Wiener. Wiener-Schlumberger es otra alternativa. Schlumberger, dipolo-dipolo, Wiener-Schlumberger. ¿Cómo escoger el mejor método? Si hay mucho ruido, es conveniente el Wiener. Si requiere tener caracterización geológica más detallada a profundidad, el Schlumberger.
y igualmente el dipolo. Se pueden hacer diferentes ensayos en el mismo sitio, hacer primero un Schlumberger, luego un dipolo, pero generalmente no es el estándar de ingeniería. Yo trabajo en la mayoría de los casos con el Schlumberger y le confío mucho al sistema Schlumberger.